vamos a hablar acerca de la alternativa terapéutica y el manejo de la ITU por bacterias multiresistentes. Tenemos a nuestro conferencista, el doctor Germán Esparza, de Colombia. Germán Esparza es profesor de microbiología clínica y antimicrobiana de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, de la especialización en infectología de la Universidad de Rosario. Actualmente es el consultor nacional de resistencia antimicrobiana de la Organización Panamericana de la Salud, oficina regional de la Organización Mundial de la Salud para Colombia, y dirige el ensayo de actitud en microbiología de ProASECAL, y es asesor del subcomité de susceptibilidad antimicrobiana de la CLSI de los Estados Unidos. Con ustedes el doctor Germán Esparza. Muchísimas gracias por la invitación, muy buenos días, para mí es un placer estar con ustedes, yo les traigo un saludo muy cordial de sus colegas de Colombia y siempre es un gusto venir a la República Dominicana y estar en este paraíso que es Punta Cana, que me encanta. Vamos a hablar de alternativas terapéuticas en el manejo de la infección de las vías urinarias por bacterias multiresistentes aquí en la República Dominicana. Esta es mi declaración de conflictos. Vamos a revisar algunos datos del panorama epidemiológico de la resistencia en la República Dominicana. La verdad es bastante importante lo que se está viendo en resistencia a los antimicrobianos y discutiremos alternativas para el manejo de la infección urinaria baja no complicada y la profilaxis en el contexto de gram negativos multiresistentes. Entonces, quisiera siempre empezar por lo básico, y este creo que es un punto en el que se siguen cometiendo muchísimos errores, y es cuándo hacer un urocultivo o un cultivo de la orina y cuándo se debería hacer un cultivo de control. Este es uno de los problemas más grandes que vemos nosotros en la región de Latinoamérica. Entonces, el urocultivo no se requiere en mujeres con cistitis primer episodio, sin factores de riesgo y adquiridas en la comunidad. A pesar de que hay resistencia a ciertas moléculas como cipro, trimetoprim, etcétera, lo que se utiliza en nuestras guías al menos es nitrofurantoína o fosfomicina trometamol, que en Colombia nosotros tenemos monuril o monurol que ustedes manejan acá en Dominicana. Esos no requieren antibiograma, lo que uno espera allí es una Escherichia coli que sea muy sensible a estas dos opciones y es el tratamiento de elección. Pero ¿cuándo sí se requiere? En sospecha de pielonefritis aguda, en pacientes con signos y síntomas que no resuelven con lo que usted prescribió inicialmente, pacientes que hayan recibido tratamiento antibiótico en los últimos 6 meses y con al menos un episodio previo de cistitis, debería usted tomar un urocultivo y obviamente toda infección urinaria en varones es complicada por definición. Y el otro punto que quisiera yo siempre reforzar en todas las charlas que hago de infección urinaria es cuándo tomar el urocultivo de control. Aquí tenemos un gran problema en nuestros países, porque se toma de manera indiscriminada, lo cual lleva más confusión y más errores. No se recomienda si el paciente con cistitis tiene buena respuesta clínica. Si el paciente cura de verdad la infección, no tiene signos ni síntomas, sería suficiente y no requiere un urocultivo de control. Es un error que siempre se comete. Le dicen a la gente vuelva dentro de una semana o 2 semanas con un cultivo de orina negativo, lo cual pues no debería hacerse si el paciente no va a un procedimiento urológico. Sí se requiere hacer un cultivo de control si existe clara evidencia de falla terapéutica o deterioro, cuando el paciente vaya a procedimientos quirúrgicos invasivos de la vía urinaria y a pesar de la controversia en mujeres embarazadas, porque hemos vuelto a revisar nuestras guías, los estudios en embarazadas son estudios muy viejos, con unos grupos de control no muy bien balanceados, pero aún se sigue haciendo urocultivo de control en mujeres en embarazo. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia y el rol de las alternativas que se tienen? Este es probablemente el mecanismo de resistencia más importante aquí en la República Dominicana, como en otros países de la región del Caribe y las Américas. Las betalactamasas de espectro extendido son enzimas muy relevantes en Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Proteus mirabilis, agentes muy importantes en la infección urinaria, que tienen la capacidad de conferir resistencia a las aminopenicilinas,
a las aminopenicilinas, prácticamente a AMPI, amoxi y sus combinaciones con inhibidores, a las cefalosporinas, tanto las orales como cefalexina o cefradina, etcétera, y las endovenosas, y a los monobactámicos como el astronam. La hidrólisis es variable de piperacilina con tazobactam y de ceftolozano tazobactam, y no tienen actividad hidrolítica sobre la cefamicina, sobre los carbapenems como ertapenem, imipenem, meropenem, y los nuevos inhibidores como avibactam, relebactam y veiborbactam. Entonces, desafortunadamente este mecanismo de resistencia se puede transferir entre las bacterias y no solamente viajan genes de resistencia hacia los betalactámicos, también viajan genes de resistencia hacia otras familias de antibióticos, trimetoprim-sulfa, quinolonas, aminoglicósidos, por lo cual estas bacterias se consideran multiresistentes por definición. Entonces, esto es una bacteria productora de betalactamasas de espectro extendido. Así ustedes la van a encontrar en sus consultorios. Miren que tiene aquí la prueba de betalactamasa de espectro extendido positiva, es resistente a las cefalosporinas, ustedes ven allí cefalotina, cefuroxime, ceftazidime, ceftriaxona. Miren que cipro también es resistente, no es una cefalosporina, pero también viaja al mecanismo con estos plásmidos de las BLES, y hay también resistencia a trimetoprim-sulfa, lo cual es muy frecuente. Allí ustedes ven sensibilidad de nuevo a fosfomicina, que son una de las alternativas, y la nitrofurantoína. Aquí hay otro ejemplo que también quería traerles: ceftriaxona resistente, cipro resistente, fosfo, genta sensible, nitrofurantoína sensible, pero quiero mostrarles un dato de este resultado. Noten que la ciprofloxacina es resistente y la norfloxacina, que es otra opción que se utiliza en nuestros países, es sensible, y eso es un falso sensible. Cuando ustedes tengan cipro resistente, no usen norfloxacina, porque muy seguramente van a ir a la falla terapéutica. ¿Cómo estamos en resistencia antimicrobiana en la República Dominicana? Les voy a traer dos trabajos hechos en Santiago de los Caballeros. Este fue hecho en 3 hospitales, en varios servicios del hospital, 3.802 informes de microbiología en una serie de tiempo 2016-2017. Y lo que ellos encontraron es que esta resistencia a la ceftriaxona que les estoy mostrando, este mecanismo puede ser tan alto como casi el 55% de las E. coli y Klebsielas atendidas en esos 3 hospitales, lo cual es sumamente alto. Y en conversación con los amigos y colegas de Santo Domingo, el mismo fenómeno se ve también en la capital. Y cuando miramos este trabajo relacionado con Escherichia coli aislado de orina, también en un hospital metropolitano de Santiago, 2019-2020, 72 aislamientos de Escherichia coli de la orina. Quiero que ustedes miren que la mayor proporción fue en mujeres, fueron 60 de esos 72 casos, en mujeres principalmente menores de 65 años, y miren las tasas de resistencia. Aquí en Dominicana, gentamicina es más resistente que amicacina, que es una cosa bastante llamativa. En Colombia esa diferencia no es tan marcada, la resistencia puede ser más o menos alrededor del 20% en promedio. Miren la ceftriaxona, puede haber resistencia inclusive 30, 60 o 73, dependiendo del fenotipo de resistencia que se ve allí. Y miren la cipro, aquí al final de la diapositiva, la resistencia inclusive en bacterias sin el mecanismo de resistencia del cual les hablaba, puede ser tan alta como de un 28%. Así que cipro, por ejemplo, trimetoprim.